Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 28 de febrero del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de febrero del 2018. En este domingo, la primera lectura nos habla de que un verdadero profeta debe ser como Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Y los profetas falsos se distinguen al decir cosas que Dios no les ha mandado en hablar de otros dioses. El profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, será reo de muerte. En la segunda lectura, San Pablo, como profeta del Nuevo Testamento, imparte a los corintios su enseñanza sobre el matrimonio y el celibato, 2 estados y 2 caminos para vivir la dedicación y entrega nuestra misión de profetas en la comunidad. El Evangelio nos dice que un verdadero profeta es aquel que habla como quien tiene autoridad, es decir, que vive lo que predica, y no como los escribas. El verdadero profeta como Jesús, tiene poder para expulsar a los espíritus inmundos, y es reconocido como profeta, aún por los espíritus inmundos. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Deuteronomio. Ya en la tradición judía el profeta era interpretado como representación del Mesías, que debería aparecer como otro Moisés. Un profeta, aparte de ser profeta, era maestro y legislador. Profeta, porque es el hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios.
es aquel en el cual Dios pone sus palabras en su boca y dice lo que Dios le manda. Por eso quien rechaza a un verdadero profeta, rechaza a Dios mismo. Segundo, el profeta es el maestro, que viene a enseñar al hombre cómo alcanzar la salvación de su alma. El hombre, al nacer, no es un ser ya formado. Posee solo la capacidad de educarse. Necesita, por tanto, de maestros. Un doctor, no nació siendo doctor, se hizo acudiendo a la Universidad de Medicina, dejándose informar y formar. En la historia de la humanidad el niño y el joven reciben la enseñanza de sus mayores. La familia, la escuela o la universidad, la iglesia, el periódico, la radio o la televisión. Todas las enseñanzas que se reciben son, o al menos pueden ser, útiles y enriquecedoras en la obra de la educación de una persona. El profeta no es una extensión de tales enseñanzas, sino un maestro que con su enseñanza infunde un alma a todas las demás. Porque su enseñanza influye en la vida, en la historia, pero mira además al mundo del futuro, más allá de la vida y de la historia, mira a la eternidad. Y tercero, el profeta es legislador, porque enseña al hombre a discernir entre el bien y el mal, y viene a establecer la diferencia entre valores y antivalores. El falso profeta, es aquel que habla por su cuenta, y se atreve a decir en nombre de Dios, cosas que Dios no le ha mandado o habla en nombre de otros dioses. Es esa persona que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese tipo de profetas, Dios le dice que será reo de muerte. Ya que este tipo de profetas, viene del diablo, y sus palabras sirven para confundir, angustiar, llenar de miedo a la gente e impedirle alcanzar su salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta de profetas, del que habla Moisés, es Jesús, quien surgirá del pueblo judío. Este Jesús profeta, como dice San Pedro, tiene palabras de vida eterna. De ahí, que quien le escuche se salva, y quien le desprecie se condena. Toda palabra o enseñanza que viene de Dios, a través de sus profetas es como una llamada que espera una respuesta. La enseñanza de la palabra de Dios, por tanto, se puede aceptar, rechazar o discutir la enseñanza, pero no se debe despreciar, porque al despreciar la enseñanza de la palabra de Dios, se desprecia la propia salvación. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, recibimos desde nuestro bautismo, la misión de ser profetas. Pero no podemos ser profetas o maestros autónomos, sino que nuestra enseñanza se debe basar en la enseñanza de Cristo Maestro, depositada en la Iglesia Católica, a través de su palabra. De ahí la importancia de que todo católico bautizado debe abrirse a la enseñanza y a la escucha de la palabra de Dios, a través de las personas autorizadas por la Iglesia Católica. Entendiéndose así, que primero el bautizado, debe ser discípulo, para después ser profeta maestro, basando su enseñanza y su predicación en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, y no en otras cosas. De otra manera, corre el riesgo de llegar a ser un profeta falso, reo de muerte y de condenación. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante. Que un predicador, llámese sacerdote, catequista, evangelizador, tuviera siempre muy en cuenta las palabras de este evangelio. No he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo decirlo, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mando el Padre. En la actualidad, a los profetas, se le llama predicadores. ¿Cómo puede un predicador hablar de Dios, sin haber leído nunca la Biblia, sin estudiar, ni escuchar asiduamente la palabra de Dios? Cristo, siendo Cristo, para ser profeta, tuvo primero que ser enviado. Segundo, tuvo que escuchar al Padre, quien le indicó lo que debía decir y cómo decirlo, o sea que Jesús fue primero discípulo del Padre, para luego ser maestro de nosotros. Tercero, fue fiel al mensaje recibido. Yo entrego mi mensaje tal como me lo mando el Padre, sin agregarle, ni quitarle nada. Qué hermoso que todos los predicadores aplicáramos estas reglas.
Primero ser enviado, segundo abrirse a la enseñanza, tercero ser fiel a ella, no solo con palabras, sino con la vida y el testimonio. Entonces y solo entonces el predicador hablaría con palabras de vida eterna, entonces y solo entonces, hablaría como quien tiene autoridad y entonces solo entonces, los corazones de quienes le escuchen, serán convertidos, transformados y salvados. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que hoy como nunca, han surgido cientos de falsos profetas. Simplemente prende la televisión, la radio o abre una revista, y encontrarás a tu disposición una serie de disques psíquicos que ofrecen arreglarte tu vida, con solo hacer una llamada para consultarlos. Y se presentan personas dando su testimonio, diciendo que sus problemas matrimoniales, económicos y de toda índole, se arreglaron con solo llamar por teléfono a los psíquicos. ¡Cuánto fraude y engaño! ¿Cuántos incautos caen? Cada día son más y más. ¿Por qué caen? Porque no entienden que en esta vida lo que vale cuesta, porque no quieren pagar el precio. Hace poco en las noticias, denunciaron que en Tepito, se vendían títulos de ingeniería, licenciatura, medicina, a quien quisiera tener uno. Lógicamente que tuvieron mucha demanda. Todo mundo quería tener un título sin pagar el precio de estudiar para obtenerlo. Pero ¿quién de ustedes se dejaría operar por un médico que no estudió medicina, aunque tenga el título? Yo creo que nadie. ¿Y qué responsabilidad tan grande, para el que pretende ejercer sin haber estudiado? Por eso dice Dios son reos de muerte. ¿Y cómo es posible que existan personas que hablen a los disques psíquicos y les paguen grandes cantidades de dinero? Gente sin estudios, incultos, farsantes, que se dedican a engañar a la gente incauta. En vez de acudir a la enseñanza de la palabra de Dios, y aprender ellos mismos, cómo enfrentar sus problemas y con Cristo salir más que vencedores. Ojo. Si una persona no tiene un título avalado por una facultad, no es confiable como profesionista y si un predicador no ha sido enviado y no tiene una autorización del magisterio de la Iglesia Católica para predicar, es que ese predicador es un falso profeta, que no viene de Dios, sino del diablo. Y el que consulta a un profeta del diablo, ¿a dónde crees que te va a conducir? Lógicamente a vivir un infierno en esta vida y en la otra. Cuentan que, en cierta ocasión previno Dios al pueblo de un terremoto que habría de tragarse las aguas de toda la tierra. Y las aguas que reemplazarían a las desaparecidas habrían de enloquecer a todo el mundo. Tan solo el profeta se tomó en serio a Dios. Transportó hasta la cueva de su montaña enormes recipientes de agua, de modo que no hubiera ya de faltarle el líquido en los días de su vida. Y efectivamente, se produjo el terremoto, desaparecieron las aguas y una nueva agua llenó los arroyos y los lagos y los ríos y los estanques. Algunos meses más tarde bajó el profeta de su montaña a ver lo que había ocurrido. Y era verdad. Todo el mundo se había vuelto loco y le atacaban a él y no querían tener nada que ver con él. Todo el mundo estaba convencido que el profeta era el que estaba loco. Así pues, el profeta regresó a su cueva de la montaña, contento por haber tenido la precaución de guardar agua. Pero, a medida que transcurría el tiempo, la soledad se le hacía insoportable. Anhelaba tener compañía humana. De modo que descendió de nuevo a la llanura. Pero nuevamente fue rechazado por la gente, tan diferente de él. Entonces el profeta tuvo que tomar una decisión. O insistir y compartir de su agua con más personas, bajo riesgo de que se le acabara. O tirar el agua que le quedaba y beber del agua de los demás, uniéndose a sus semejantes en su locura. ¿Qué te gustaría que hiciera este profeta? Bueno, el profeta de este cuento, decidió compartir su agua con más personas, ¿y cuál va siendo su sorpresa? Que en vez de irse terminando su agua, al ser repartida, el agua se iba multiplicando y del profeta empezaron a brotar ríos de agua viva, que permitió que muchos fueran curados de la locura, y alcanzaran la salvación. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. Pablo enseña con autoridad, pero no con autoridad propia, sino con la misma autoridad de Cristo presente en él por el poder del Espíritu. Pablo enseña que hay dos estados de vida.
matrimonio y soltería, ambos son don de Dios, ambos llamados a la dedicación y entrega en el apostolado. Pero a la vez enseña que el célibe o soltero, está en condiciones de vivir más radicalmente esa misión y entrega apostólica que quien vive en compromiso matrimonial. No obstante, todos los católicos bautizados somos llamados a ser, primero discípulos, para luego ser apóstoles. Desgraciadamente, cada día son más y más los que se vuelven sordos al llamado, permitiendo que los falsos profetas crezcan en número y en aceptación. ¿Cuántas palabras, cuántas enseñanzas llegan hoy al oído del católico? Millones. Entre todos esos millones de palabras, ¿dónde está la palabra que da vida y alimente el alma? ¿Dónde está el profeta, el maestro católico, sacerdote, padre de familia, catequista, actualizando la enseñanza de Jesucristo? Por eso estamos como estamos. Porque cada día son menos los que responden al llamado de Dios, son menos los que entienden el compromiso de vida que tienen como bautizados, de trabajar en la extensión del reino de los cielos. Por eso el católico que olvida su misión de ser profeta, comete el más grande pecado de omisión al ignorar la gran comisión que Dios le dio. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 22, versículos 1 al 3 y 9 y 11 al 13. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. El rey envió a sus servidores a invitar a la fiesta a todos los que encontraran. Después entró el rey y vio que un hombre no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero profeta o predicador, debe decir palabras vivas, palabras con fuerza de eternidad, que no pasen sino que perduren y den sentido y sirvan de luz a todos los millones de otras palabras escuchadas. Ante esta realidad tan estupenda, uno siente la tentación de preguntarse por qué a veces son tan aburridas las clases de religión o las homilías dominicales. ¿Qué estamos haciendo con la palabra viva? ¿Por qué, siendo viva, no logra vivificar el corazón del predicador y del oyente? Algo está pasando que hace de la palabra viva y eficaz una palabra quizá estéril y muerta, o al menos sin garra o impulso vital y transformador. Hace falta que los invitados a la boda se pongan la vestidura adecuada, hace falta que los maestros de la palabra lleven siempre en sus labios y en su corazón la palabra de vida. Cuando la palabra del maestro no es viva ni vivificante, no podemos esperar otra actitud sino el aburrimiento y el rechazo. Pero, ¿por qué, incluso cuando la palabra está llena de vida e infunde vida, no es escuchada ni acogida? Bueno, vemos que los servidores de la parábola fueron fieles mensajeros y a pesar de eso fueron rechazados. Jesús mismo tuvo que afrontar este rechazo de su palabra, porque los hombres encontraban duras sus enseñanzas. ¿Y Pablo, no tuvo acaso que hacer frente a tantos que no mostraban interés por su evangelio o simplemente lo rechazaban? La palabra viva, la palabra de Dios, divide a los hombres entre quienes la reciben o la rechazan. La palabra viva se escucha en la libertad y para hacer hombres libres, por eso los que se encuentran llenos de apegos a las cosas del mundo, esclavizados en los vicios, los placeres y hasta en las obligaciones, no tienen tiempo para escucharla y ejercen su capacidad de decisión, rechazando la fuente de la libertad. La palabra viva es como una semilla que cae en tierra buena, pero si está dura, no tiene profundidad, está repleta de hierbajos. Pidamos a Dios que con su gracia limpie y cultive su campo, de modo que los hombres acepten la palabra viva para que dé en su corazón y en sus obras frutos abundantes. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanos, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas personas desprecian el llamado de Dios, bajo la justificación de atender el bienestar de su familia. Sin darse cuenta que es a partir de Dios, que realmente van a poder ver por el bienestar de su familia. Existen personas que han malentendido esta parte de la palabra de Dios, dejando en el abandono total a su familia, dice que para dedicarse a las cosas de Dios, esta no es la manera en que se debe interpretar este texto. Para explicar mejor la interpretación de este texto, me voy a valer del siguiente ejemplo.
Imagínate que viene el rey de Arabia y me ofrece cambiar todo lo que él tiene, por todo lo que yo tengo. De tonta le digo que no, así es que dócilmente le entrego las llaves de mi camioneta, y al entregárselas, me lamento diciendo ahora en que voy a llevar a mis hijas a la escuela. El rey de Arabia, inmediatamente me dice, tus hijas son mías, te dije que todo lo tuyo, a cambio de todo mío. A lo que yo respondo, ¿qué va a decir mi marido? El rey de Arabia me dice, ¿tienes marido? Tu marido también es mío, te dije que todo lo tuyo a cambio de todo lo mío. En voz alta vuelvo a lamentarme. Entonces me voy a quedar sola con mi papá. ¿Tienes papá? Dice el rey de Arabia, también tu papá es mío, te dije que todo lo tuyo, a cambio de todo lo mío. Entonces respondo, me voy a quedar sola en mi casa. ¿Tienes casa? Me responde el rey de Arabia. Te dije que todo lo tuyo a cambio de todo lo mío. Tristemente respondo, entonces me voy a quedar yo sola. No. Dice el rey de Arabia, también tú eres mía, te dije que todo lo tuyo a cambio de todo lo mío. Antes de salir de mi asombro, el rey de Arabia me da las llaves de mi camioneta y me dice, mira, aquí están las llaves de tu camioneta, te la voy a prestar, de hoy en adelante cualquiera que te la pida en nombre mío se la vas a prestar. Luego me entrega de vuelta a mis hijas y me dice, aquí están tus hijas, pero de hoy en adelante, ya no son tuyas, las vas a tratar como hijas mías que son. Aquí está tu papá, pero ya no es más tu papá, de hoy en adelante, le vas a tratar como padre mío que es. Aquí está tu casa, pero ya no es tu casa, cualquiera que te pida hospedaje en mi nombre, se lo vas a dar. Aquí está tu persona, pero ya no perteneces, de hoy en adelante me perteneces a mí, por lo tanto ya no puedes hacer de tu vida lo que quieras, sino lo que yo quiero y espero de ti. ¿Sabes quién es el rey de Arabia? Dios, Cristo. Jesús, que se compromete a cambiarte todo lo que Él tiene, por todo lo que tú tienes. ¿Tratarías igual a tu esposa, hijos, padres, hermanos entendiendo que ya no son tuyos, sino que son esposa, hijos, padres y hermanos de Dios? Claro que no. Tú mismo, ¿te tratarías igual sabiendo que ya no te perteneces, sino que eres templo vivo del Espíritu Santo? Claro que no. Tus objetos, propiedades, dinero, ¿dispondrías de ellos igual sabiendo que no son tuyos, sino de Dios? Claro que no. Bueno, el mensaje de esta parte del Evangelio, se centra en darnos a entender que debemos dejar de tratar a mi esposo, hijos, padres, hermanos, objetos o propiedades, como cosas mías, para empezar a tratarlos como pertenencias de Dios. No voy a tratar igual a mi madre, sabiendo que es mi madre, que sabiendo que es madre de Dios. Ni voy a tratar igual a mi hijo, sabiendo que es mi hijo, que sabiendo que es hijo de Dios. Por lo tanto, lo que tengo que dejar, es la manera egoísta de ver a mi madre, padre, esposo e hijos, para empezar a verlos y amarlos y con el amor de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Lucas capítulo 18, versículo 29 al 30. Jesús respondió, yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres e hijos a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el tiempo presente, y en el mundo venidero, la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mientras que no dejes de ver a los tuyos, como tuyos, no vas a poder hacerlos felices a ellos, y menos a ti. Mientras sigas poniendo de pretexto a tu familia y tus obligaciones, para no responder al llamado de Dios, para ser su discípulo escuchando su palabra, para luego ser maestro, predicador, trabajador de su viña, no vas a poder alcanzar la salvación, ni la de los tuyos. El abad de un monasterio se hallaba muy preocupado. Años atrás, su monasterio había visto tiempos de esplendor. Sus celdas habían estado repletas de jóvenes novicios y en la capilla resonaba el canto armonioso de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos. La gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu. La avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la capilla se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Un día, decidió pedir consejo, y acudió a un anciano obispo que tenía fama de ser hombre muy sabio en su avanzada edad. Emprendió el viaje, y días después se encontró frente al buen hombre. Le planteó la situación y le preguntó, ¿a qué se debe esta triste situación? ¿Hemos cometido acaso algún pecado? A lo que el anciano obispo respondió, sí. Han cometido un pecado de ignorancia. Por no escuchar la palabra de Dios, no han podido reconocer a Cristo. El mismo Señor Jesucristo se ha disfrazado y está viviendo en medio de ustedes, y ustedes no lo saben. Y no dijo más. El abad se retiró y emprendió el camino de regreso a su monasterio.
Durante el viaje sentía como si el corazón se le saliese del pecho. No podía creerlo. El mismísimo Hijo de Dios estaba viviendo ahí en medio de sus monjes. ¿Cómo no había sido capaz de reconocerle? ¿Sería el hermano sacristán? ¿Tal vez el hermano cocinero? ¿O el hermano administrador? No, él no. Por desgracia, él tenía demasiados defectos, pero el anciano obispo había dicho que se había disfrazado. ¿No serían acaso aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el convento tenían defectos y uno de ellos tenía que ser Jesucristo. Cuando llegó al monasterio, reunió a sus monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿Jesucristo aquí? ¡Increíble! Claro que sí, estaba disfrazado. Entonces, tal vez podría ser fulano. ¿O mengano? Oh. Una cosa era cierta. Si el Hijo de Dios estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto y consideración. Nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, tal vez sea este el resultado. Fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir decenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la capilla volvió a resonar el jubiloso canto de los monjes, radiantes del espíritu de amor. Cuando respondas al llamado de Dios, a ser su discípulo a través de la escucha de su palabra, vas a poder reconocerlo en todos los que te rodean, y vas a poder amar a los tuyos, ya no con el amor enfermizo del hombre, sino con el amor sanador de Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. San Marcos nos presenta a Cristo como alguien que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí San Marcos nos presenta claramente la diferencia entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Los falsos profetas son como los escribas, hablan, enseñan, pero no viven nada de lo que predican. En cambio, Jesús enseñaba con autoridad, porque todo lo que hablaba lo vivía. Una persona habla con autoridad, cuando hay imitación de Cristo. Lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. La verdad lo hará libres, nos dice Jesús. Lo malo en esta vida no está en decir mentiras, sino en vivir una mentira. ¿Cuándo se vive una mentira? Cuando una persona dice ser católico y hace oídos sordos al llamado de Dios, cuando un católico que se dice tal, jamás ha leído la Biblia, ni ha tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso los católicos actuales no expulsan a los demonios, antes más bien los atraen. A los católicos actuales los demonios no les obedecen como a Cristo le obedecían en el Evangelio. Más bien, los católicos terminan obedeciéndoles a los demonios. Se puede decir, que, en muchas ocasiones, los demonios en lugar de ver a los católicos, como enemigos, los llegan a ver como grandes colaboradores. Hoy Cristo nos dice: o fríos o calientes, a los tibios los vomito. ¿O eres de los demonios que aun creyendo que Jesús es el Santo de Dios, aun sabiendo dónde está el bien, sigues haciendo el mal? ¿O eres una extensión de Cristo, que lo que hablas, lo vives? Y que la gente que está a tu lado te reconoce como alguien que enseña con autoridad. Vi una película antigua, muy interesante, que inicia con dos niños patinando en el hielo, cuando de pronto se abre la nieve y uno de ellos cae, el otro le alcanza a tomar de la mano y lo salva. Después este mismo muchacho que salvó a su hermano está trabajando en una farmacia y ve al farmacéutico fuera de sí, llorando y preparando un medicamento para un enfermo. El muchacho se acerca y alcanza a ver un telegrama donde le acaban de avisar al farmacéutico que su hijo ha muerto. El farmacéutico manda al muchacho a entregar el medicamento, este se niega y le hace ver, como al preparar el medicamento se equivocó y puso veneno, en lugar de medicina. Más tarde el muchacho se vuelve un joven lleno de ambiciones, que logra juntar un buen capital y se está despidiendo de su familia porque piensa irse a viajar por el mundo. Cuando se va a subir al taxi que le va a llevar al aeropuerto, le avisan que a su papá le acaba de dar un ataque al corazón y acaba de morir. El papá era el fundador de una organización que se dedicaba a ayudarle a la gente pobre a comprar su propia casa, para evitar así los abusos del hombre rico que les rentaba las casas a precios arbitrarios. Por lo tanto, la gente le pide al joven que él se haga cargo en lugar de su padre de la organización, si no el rico iba a abusar de ellos. El muchacho, sacrificando sus planes, accede a la petición y se queda a cargo de la asociación ayudando a mucha gente.
Se casa, tiene 3 hijos, y un día manda a su tío a depositar una fuerte cantidad al banco, y el rico, que había hecho hasta ese momento todo lo posible por terminar con la organización, manda a unos maleantes a que le roben al tío todo el dinero. Cuando el muchacho sabe de la gran pérdida de dinero, busca todas las soluciones posibles, hasta que en su desesperación va con el rico a solicitarle un préstamo. Este se burla de él y le dice que no tienes un seguro de vida. Te das cuenta que vales más muerto que vivo, y el muchacho decide quitarse la vida. Cuando está a punto de quitarse la vida, aparece su ángel de la guarda tratando de convencerlo de que no lo haga, y le pregunta, ¿cuál sería en este momento tu más grande deseo? Y el muchacho contestó: desearía no haber nacido. El ángel voltea al cielo pidiéndole permiso a Dios para concederle el deseo. Dios le da el permiso y el ángel le dice al muchacho: concedido tu deseo. Ahora te voy a mostrar qué habría pasado con tu mundo si tú no hubieras nacido. Y recorriendo el tiempo se ve como el hermano moría ahogado, como el farmacéutico envenenaba al enfermo y terminaba en la cárcel de por vida, como el rico abusaba de todos los pobres, quitándoles lo poco que tenían, ocasionando la muerte de muchos, y como el rico terminaba convirtiendo el pueblo en un gran prostíbulo lleno de casinos, bares, antros, etc. El muchacho se quedó sorprendido y por fin entendió el sentido de su vida, de lo importante que fue el que él haya nacido, porque había marcado una gran diferencia en su mundo. La pregunta aquí sería: ¿ha valido la pena que tú hayas nacido? ¿Vale la pena que siga vivo, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo o hija? ¿Has afectado positivamente a todos los que han pasado a tu lado? ¿O más bien hubiera sido mejor que no hubieras nacido? ¿O que no siguieras vivo? El que enseña con autoridad, es aquel que pasa la vida haciendo el bien, afectando positivamente a todos los que le rodean. En cambio, los falsos profetas son aquellos a los que se les pondría el siguiente letrero en su tumba: aquí descansa fulano y nosotros en casa también. Qué bueno que se murió, porque pasó afectando negativamente a todos los que le rodearon. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo habla con autoridad, porque vive lo que predica. Cristo mismo les dijo a sus discípulos acerca de los maestros de la ley de su época: hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. ¿Cuántos esposos, padres de familia, autoridades pierden la autoridad de sus enseñanzas, porque hablan una cosa y hacen otra? Por ejemplo, la mamá, que reprende a su hijo por decir mentiras, luego le llaman por teléfono y le dice quedamente al niño: diles que no estoy incitándolo a mentir. El papá que reprende a su hijo por fumar y manda al hijo a traerle una cajetilla de cigarros. La autoridad que mete a la cárcel a una persona por robar un pan para comer, mientras él roba al pueblo, gastando los impuestos para sus lujos personales. Sería una lástima que Cristo tuviera que decirles a los que están a nuestro cargo, lo mismo que dijo a los discípulos: hagan todo lo que les diga, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Recuerda que la palabra convierte, pero el testimonio arrastra. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 3, versículo 11 al 12. Incluso los espíritus malos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo es posible que los mismos demonios sean capaces de reconocer en Cristo al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, y los católicos actuales no son capaces de hacerlo? ¿Quiere decir que muchos católicos están en peores condiciones que los demonios? ¿Por qué? Porque, si los demonios, aún reconociendo a Cristo como Hijo de Dios, arrojándose a sus pies, están en el infierno donde van a estar los católicos que han despreciado a Cristo, su palabra, sus enseñanzas y se niegan a arrojarse a los pies de Jesús. Recuerda lo que nos dice en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad del Padre, si te niegas a escuchar a Cristo, si te niegas a conocerlo a través de su palabra, a través de la predicación de sus enviados? Estás a tiempo, abre tu corazón humildemente a la enseñanza de Cristo, déjalo entrar en tu vida, pero no como parte de tu vida, sino como un todo.
no como visita, sino como el Señor de tu vida y verás cómo los demonios que te aquejan, serán expulsados. Un día estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y dijo el muchacho: ¿qué debo hacer? De pronto cuando el diablo se había marchado vio pasar a Jesús y pensó, si él estuviera en mi casa el diablo no podría entrar. Entonces lo invitó a pasar y le mostró la casa y le dijo, puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí. Y Jesús le dijo que sí. Al día siguiente el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho muy tranquilo abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces el muchacho muy molesto le reclamó a Jesús que por qué no hizo nada por defenderlo, y él le dijo, no hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita. El muchacho pensó un poco y lo invitó a vivir en su casa, le mostró su cuarto y dijo, vas a seguir viviendo aquí, este será tu cuarto. Y Jesús aceptó. Como era ya costumbre, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta y era otra vez el diablo. El joven muy confiado abrió la puerta, pues ya Jesús vivía en su casa, y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven molesto fue donde Jesús y dijo, ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme? Y Jesús contestó, yo solo vivo en tu casa y habito en mi cuarto. Mientras no sea mi casa, no te puedo defender. Entonces el joven reflexionó un poco y dijo, te regalo mi casa, de hoy en adelante esta es tu casa. Yo estaré aquí como un invitado si me lo permites, y así fue. Al otro día tocan nuevamente la puerta, pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta, pues ya no era él, el dueño de la casa. Al abrir Jesús la puerta el diablo se disculpó pues pensó que se había equivocado de casa. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 11, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en todo el Evangelio, que Cristo, siempre les prohíbe a los demonios hablar de él. ¿Por qué? Porque los demonios iban a hablar de Cristo, pero con mala intención, iban a utilizar el nombre de Jesús para engañar al hombre, para confundirlo y condenarlo. Cosa que en la actualidad, el diablo, está haciendo y sobre todo en esta época, donde se han aparecido miles de falsos profetas, curanderos que tienen sus casas tapizadas de imágenes. Adivinos, brujos y hechiceros, que hasta rezan cuando pasan el huevo o las hierbas para hacer sus limpias y sus curaciones milagrosas. Personas que hablan con los ángeles, pero no dicen con cuáles ángeles. Recordemos que el diablo y sus seguidores son ángeles. Psíquicos improvisados, farsantes, que de psíquicos no tienen nada. Y debido a la ignorancia de miles de católicos, que no acuden a la enseñanza de la palabra de Dios, muchos caen en las garras de estos falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Hace 2 semanas, en un centro de misión, una persona me decía, yo creo que se vale acudir a los brujos y hechiceros, mientras que lo curen a uno, no creo que sea malo. A lo que yo le respondí, ciertamente el diablo tiene poder para curar, pero cuando te cura el diablo, quedas en deuda con el diablo, cuando te cura Dios quedas en deuda con Dios, y por tu bien, jamás te endeudes con el diablo, porque no sabes con qué saña y maldad te lo va a cobrar. Cerca de mi casa, vive una señora que su hija se enfermó de los nervios, y la llevó para que el curandero la sanara de su enfermedad. Aparentemente la muchacha se curó. La muchacha dormía en el mismo cuarto que su hermana. Una noche, la muchacha se levantó, dice que alguien se apoderó de ella, y sin más, con las uñas les sacó los ojos a su hermana dejándola ciega. Ese fue el precio con el que el diablo cobró el favor. Otro señor, como no podía tener hijos, fue con un brujo para que le hiciera algo para que pudiera tener hijos. Su esposa, al poco tiempo, quedó embarazada y tuvo una linda niña. Una noche llegó el señor a su casa un poco tomado, y al oír llorar a la niña, la tomó en sus brazos y dice el hombre que en vez de ver a su hija vio a una serpiente que le quería morder, y agarró a la niña y la estrelló contra la pared rompiéndole el cráneo en pedazos, matando a su propia hija. Estos son algunos ejemplos reales, de los precios que te cobra el diablo por los favores recibidos. ¿Quieres deberle algo al diablo? Checa cómo se cobra.
Si tú quieres estar en deuda con el diablo, sigue viendo películas satánicas, sigue viendo pornografía, sigue recurriendo a Walter Mercado, a los adoradores de ángeles, a los curanderos, hechiceros, brujos, para que resuelvan tus problemas, alivien tus enfermedades y se apoderen de tu voluntad, de tu libertad y de tu vida, destruyéndote, aniquilándote a ti y a los que te rodean. Te invito a convertirte, a abrirte a la enseñanza y a la escucha de la palabra de Dios. Para que haciendo vida su palabra, encuentres en Cristo la solución a todos tus problemas y la cura de todas tus enfermedades, y quedes en deuda con Dios, quien todo lo hace por amor, y lo único que te pide a cambio es amor. Pidamos a Dios que con su gracia limpie y cultive el campo de los católicos, de modo que todos aceptemos la palabra viva en nuestro corazón y demos frutos abundantes. Pedimos oración por todas las misiones que tenemos en puerta. San Judas, Sagrados Corazones, Santa Lucía y Divina Misericordia, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos de gracia, amor, sabiduría y bendición a todos los que vamos a participar de una manera u otra y permita que mucha gente responda generosamente a su llamado. Oremos especialmente por el Padre Olman que se encuentra delicado de salud, por el Padre Ricardo Durán, por José, emérita, y por su nieto, por Enrique y Esmeralda Oropesa, por los hijos de Silvia, por Luz Ruelas, por Alma, por Betty y José Luis, por Carmen Hermosillo, por Marta Villacorta, por Emma, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, parientes y amigos, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.